Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Gracias, Lida, muy amable. Ya estamos en las últimas del curso, ¿verdad? Lida, disculpe una consulta. Si yo quiero que usted me dé revisión de examen, ¿a dónde le escribo o qué le llevo para poder solicitárselo? Ya. Dígale a, ¿cómo se llama? A Catherine. Catherine, ¿dónde Las la...? revisiones canalicémoslas por medio de ella. Va, ¿le ¿verdad? hago una O carta, si no, licenciada? usted lo puede hacer también llevando su carta a la coordinación. Muy bien, entonces la llevo el día lunes para que, si fuera usted tan amable, ¿en cuántos días usted me daría la revisión? Lo más rápido, ¿verdad? Es decir, lleve su carta en cuanto pueda, porque hoy es viernes, imposible que pueda ir a... ¿verdad? No, sería el lunes que la voy a llevar, licenciada. El lunes llevo la carta entonces a coordinación y ya el día que nos toque con usted, pues ya se la llevo firmada y sellada. Bueno, está bien. Sí, Muchas gracias, muy amable. así lo podemos ver el jueves, ¿verdad? Si es que me da tiempo sacar el examen y todo eso. Porque vieran que yo no sé qué les pasó, pero muchos creo que se confiaron en que había un trabajo, pues, y se descuidaron con el examen, pero ya no estudiaron algunos y se confiaron. Pero ahí está que siempre hay problemas, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto. Gracias, licenciada, muy amable. Vale, está bien. Y si no, deme sus datos ahorita, aquí nada cuesta. Por lo menos me quedo con los datos para, ¿cómo se llama? Para buscar el examen, ¿verdad? Muy bien, licenciada. Mi número de carnet es 9720-850. 9720. 850. 850. Sí, Ya. Mónica Olivares, fíjese que quisiera verlo de el trabajo, cuánto, porque me imagino que todo está integrado, ¿verdad, Lida? Sí. El trabajo más el examen, entonces quisiera ver cuánto era lo del examen y cuánto era lo del trabajo. 10 ¿verdad? puntos del trabajo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Lida. ¿Verdad? Entonces ahí solo le restan los 10 puntos y eso es lo que les queda es la calificación de su examen. Muy bien, Lita. Entonces sí, la molesto entonces el día jueves. Sí, así yo me quedo con los datos mejor aquí de una vez. Muy bien, Lita. Y me da tiempo a buscarlo. Muy bien, está bien, sí, porque hoy llegó el jueves. El viernes no sé si voy a poder, ¿verdad? Pero el jueves sí llego porque nos toca clases presenciales. Entonces ahí voy a aprovechar bueno, yo les dejé a ustedes unos cuestionarios, ahí se acuerdan de repasarlos para el examen, ¿verdad? Así es de que vamos a hablar del examen también. Vamos a terminar el tema de ayer, ¿verdad? Vamos a terminarlo y pues miramos, vamos a ver, terminamos ese tema y luego vamos a ver un tema que yo sé que ya trabajaron ustedes, el derecho internacional humanitario. Me parece que un grupo de esta sección lo expuso, ¿verdad? Sí, Katy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pero ya no hay necesidad porque ya tomé yo el dato, Katy, hoy. Muchas gracias. Hay más compañeros que solicitan la revisión. No sé si gusta que lo unifique el listado y se lo envíe. Bueno, está bien. Excelente. ¿Verdad? Contar que no sea toda la clase, ¿verdad? Porque no pocos, licenciada, no tenga pena. Tienen que ser conscientes de que si tienen una buena calificación, ya pedir revisión ya implica más trabajo para mí, ¿verdad? Y pues hay que ser considerados, ¿verdad? El que tiene buena calificación, pues no tiene por qué estar pidiendo, porque ya me ha pasado. Hay quienes tienen buena calificación, pero por curiosidad quieren ver su examen. Está bien, ya no hay pena. Vaya pues, Katy, gracias. Hasta luego. Entonces, vamos a
seguir viendo lo que les decía, ¿verdad? De que esta cosa no sé qué es lo que le pasa. Está mi máquina que no me toma, ahí está, no me toma la asistencia. Y estaba tratando de ver cómo guardaba la asistencia, pero ya, ay, qué feo. Bueno, así que se quede. Como que se corta, como que se corta. Bueno. Vamos a guardar. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces les voy a poner la presentación de ayer, pero también vamos a poner ese pequeño video, que lo que trata es la diferencia entre lo que es la violación de un derecho humano y la infracción de un derecho humanitario, ¿verdad? De una norma humanitaria. Que es precisamente las infracciones al derecho internacional humanitario las que llevan a la gente, a los infractores, a un juicio en la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Si se trata de un derecho humano, pues para eso está las Cortes, la Convención Interamericana y la Comisión Interamericana y la Corte, ¿verdad? Si es en Europa, pues está también el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. En fin, hay varias entidades. Bien, vamos a poner la presentación, como les decía. No se vayan a ir. No, Lick, no tenga pena. Ahí está, es una broma. Bueno. Esta mi máquina tiene muchos datos, Entonces tengo que limpiarla. Pero aunque se limpie, igual como cuesta. Bueno, ayer nos quedamos aquí, ¿verdad? En los canales internacionales, el canal de Suez, canal de Panamá, canal de Kiel. Y supuestamente hoy empezamos el espacio aéreo y lo vamos a hacer. Solo quería aclarar en esta parte que no sé si ustedes conocen cuál es la parte que reclama Guatemala de Belice. No sé si ustedes tienen consciente de esa información. Porque en vista de que hay límites de los espacios marítimos, ¿verdad? Y según Convemar, por ejemplo, hay una franja de 12 millas de mar que se conoce como mar territorial. Y digamos, en este caso, Guatemala no tiene nada aquí, ¿verdad? Pero si le dieran esta parte, lo que Guatemala está peleando es esto, miren, de aquí para acá. Esto es lo que está peleando. Y lo que quieren es darle esto. Esto le quieren dar. Y Guatemala está peleando desde esta puntita hasta aquí abajo, a la altura donde está Flores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo está peleando? Pues porque existen 12 millas náuticas, ¿verdad? Que es el mar territorial, que es lo que estaría más cerca de Guatemala, porque aquí no puede sacar las 12 millas. ¿Cómo? Si esto es la bahía de Matique y lo que hay es una bahía, y no puede contar las de Belice para acá. Claro que si le dan un poco de ese territorio, a lo mejor sí va. Entonces contaría de aquí para acá 12 millas de mar territorial. Luego de zona contigua son otras 12 millas. Serían 24 millas náuticas. Y esto sería la zona económica exclusiva. Y después de esto ya viene la alta mar, ¿verdad? Aquí sería el alta mar y el espacio aéreo internacional. Entonces, por eso es que se está pidiendo desde aquí, miren, desde este punto, esa como salida que tiene ahí para acá, para que Guatemala pueda, pues, aprovechar sus recursos. Además, es lo que está establecido
establecido en el convenio de España, lo que le dio España a Inglaterra y lo que le dejó a Guatemala. De eso se trata esta parte. Entonces se crea Convemar, ¿verdad? Para que pueda velar por la navegación aérea, marítima y crea algunas instituciones. Bueno, ayer estábamos hablando de esto. Por ejemplo, hablábamos también de que hay, digamos, hay una parte que se refiere, la Convemar, se refiere a las aguas interiores, como las aguas situadas en el interior de la línea de base que sirve para medir la anchura del mar territorial y que incluyen la de los puertos y cualesquier otras comunidades permanentemente con el mar hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, ¿verdad? Entonces, vamos con esta otra parte. Aguas interiores, ¿qué son? Lagos y ríos internos. Por ejemplo, todos nuestros ríos que tenemos ahí en Escuintla, en Mazatenango, en Retaluleu, que son muchos ríos, ¿verdad? El Guacalate, el Coyolate, todos esos ríos. Tenemos también los lagos de Amatitlán y el lago de Atitlán y el lago de Flores. Entonces, todo eso corresponde a lo que se llama aguas interiores. Y están estos canales, ¿verdad? Que hablamos de los canales internacionales, que son los más importantes. Los mayores son el canal de Suez y el canal de Panamá. Este también, pero tiene menos importancia, ¿verdad? Y el paso de un buque de guerra no compromete la neutralidad del país soberano sobre el cual se encuentra situado el canal. Bueno. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a ver qué pasó aquí. Derecho fluvial. Espacio aéreo. Ahí estamos. Para regular el espacio aéreo, pues hay dos doctrinas contrapuestas. La doctrina que considera el espacio aéreo como res nullius. Ayer habíamos hablado de qué significaba res nullius, ¿se recuerdan? Sí. ¿Qué significa res nullius, jóvenes? Tierra de nadie, licenciada. Tierra de nadie, muy bien, muy bien. Si es que el abogado tiene que saber de todo, y esto es cultura. En estas clases de complementarias, por decirlo así, se aprenden muchas cosas que uno no sabe, ¿verdad? Mucha terminología diferente de la que utiliza las clases de derecho, ¿verdad? Por ejemplo, las clases de notariado o de derecho civil, penal, laboral. Se aprenden muchas cosas en estas clases. Y como el abogado es un todólogo, pues tiene que saber de todo. Esto que les estoy dando probablemente no les sirva mayor cosa para sus exámenes, pero es de lo que tenemos que agotar en derecho en el programa. Y entonces de todo lo que hay que ver en el programa, pues hay que seleccionar lo más básico, ¿verdad? Lo más básico. Entonces, para determinar el espacio aéreo, tenemos dos doctrinas contrapuestas. Una, la doctrina que considera el espacio aéreo como res nullius, o sea, tierra de nadie o espacio de nadie, ¿verdad? O que es susceptible de apropiación y está regido por el principio de libertad de navegación. Y B, la otra que considera que el Estado subyacente es el titular exclusivo de la soberanía sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio. Y con el pasar del tiempo se encontró que era mejor orientarse a la segunda, hacia el principio de soberanía, concretándose en convenios bilaterales como el Tratado de Francia y Alemania en 1913, por el que se autorizó provisionalmente el uso del espacio aéreo sobre la base de la reciprocidad del sobrevuelo de las aeronaves de cada país en el territorio del otro, especialmente cuando se trata de naves militares, ¿verdad? Ahí se requieren permisos muy específicos. Ahora, en cuanto a la navegación comercial, no es tanto. Digamos, ustedes pueden ver aquí esta fotografía que ilustra la cantidad de vuelos comerciales que se realizan todos los días.
como para que no esté contaminada la atmósfera, ¿verdad, joven? Y el efecto invernadero. Miren ustedes esta red de aviones que van hacia Europa y otros lados, y lo que viene de Europa para Estados Unidos de América. Miren eso, es tremendo. Eso son, cada línea es un vuelo para el África, para el Medio Oriente, para el Lejano Oriente, Japón y todo eso, para Australia, en fin. Y entonces la navegación comercial no puede detenerse, ¿verdad? Porque pues las personas, la naturaleza, digamos, nómada del hombre ha hecho que se traslade de un lugar a otro, o bien que sus actividades de trabajo estén en otro lugar, ¿verdad? Y tenga que viajar. Entonces también existe el Tratado Multilateral de 1919 de París, donde se reconoció ese concepto de soberanía sobre el espacio aéreo, que se encuentra sobre su territorio, como territorio terrestre, el territorio marítimo, el colonial, con la excepción de que las naves aéreas civiles de otros estados podían sobrevolar en paso inocente el espacio aéreo de cada uno de los estados contratantes sin permiso previo, lo cual no se aplica a las aeronaves militares. Sí, por ejemplo, si aquí pasa un avión de American Airlines y va volando a, ¿qué les dijera yo?, a 35,000 pies de altura, pues está utilizando el espacio aéreo de Guatemala, pero no tiene que pedir permiso, puede pasar. Lo que pasa es de que sí, los controles están en las migraciones, en los aeropuertos y todo eso, ¿verdad? Y la extensión del espacio aéreo es difícil determinarlo, pero el consenso es que termina y se extiende hasta donde las naves comerciales más perfeccionadas puedan volar. Y a partir de ese punto, teóricamente, comienza el espacio extraatmosférico, o sea, el que está más allá de donde vuelan ya satélites, ya no naves comerciales ni nada de eso, ¿verdad? Existe la Convención de Chicago. Esta convención es muy importante porque se determinó ahí, ¿verdad? No solo la soberanía plena y exclusiva de los países de los estados en el espacio aéreo situado sobre su territorio, así como las aguas internacionales territoriales adyacentes, ¿verdad? Las áreas terrestres que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección y mandato de cada estado, ¿verdad? También tenemos aquí la tercera conferencia de Naciones Unidas, que se firmó un nuevo convenio en 1982, que habla que el límite horizontal comprende la tierra, las aguas interiores y el mar territorial. Y que el mar territorial comprende 12 millas de la orilla hacia mar adentro. El límite vertical se sitúa entre 55,000 a 60,000 pies, que es la altura de los vuelos aquellos de la Concorde, que ya están suspendidos por accidentes que tuvieron, ¿verdad? Que tanto que sale un vuelo ahí en una película. Y los aviones militares. Sin embargo, se dice que para evitar imprecisiones por la unidad de medida de los pies y divergencias, se ha postulado como límite máximo y comienzo del espacio ultraterrestre una altura fija de 90 a 100 kilómetros. Sí, esto ya es más preciso, ¿verdad? Y esto permite determinar si un objeto se encuentra en el espacio aéreo ultraterrestre o en el espacio aéreo bajo soberanía estatal, ¿verdad? Así entonces tenemos también en la conferencia de Chicago, cuando creó la OASI. La OASI es, ya ustedes lo saben, es la Organización de Aviación Civil Internacional, conocida como OASI, ¿verdad? Que es la que dicta todas las normas de la aviación, ¿verdad? Y ha tenido su historia. Ustedes pueden ver aquí la historia de todas estas entidades. Y luego viene el Convenio de Tokio, que trata sobre los delitos cometidos a bordo de aeronaves. La Convención de la Haya para la represión en el apoderamiento ilícito de aeronaves. Y la Convención de Montreal para la
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Entonces la OASI crea normas y reglas técnicas de vuelo, crea toda la reglamentación, por ejemplo, de los aeropuertos, qué especificidades tienen que tener para ser aprobados como aeropuertos internacionales, ¿verdad? Incluso aquellas normas, aquellas información que nos dan en los aviones cuando nosotros viajamos por avión, que nos dicen que en caso de emergencia, ¿verdad? No en caso de accidente, en caso de emergencia, cómo se bajan el oxígeno, cómo se bajan los chalecos de salvavidas y todo eso, ¿verdad? Eso corre a cargo de la OASI, así como las listas de pasajeros, muchas disposiciones que controla la OASI, ¿verdad? Y luego tenemos el espacio extraatmosférico, que es más arriba de lo que vuelan los aviones comerciales, ¿verdad? Y esto del espacio extraatmosférico, pues se trató también en una carta de Bogotá en 1682, donde se adoptaron varios principios, ¿verdad? Que debe evitarse el monopolio o saturación de la órbita geoestacionaria con los satélites, porque hay muchísimos, hay como 4,000 satélites. El Estado ecuatorial, que tiene derecho a preservar el segmento pertinente de la órbita geoestacionaria, el régimen jurídico internacional para resguardar los intereses en el uso de la órbita geoestacionaria, que no puede ser utilizada con fines militares o de agresión. Se debe promover sus aplicaciones con fines políticos y que los estados ecuatoriales cooperarán sobre una base regional o sobre una base global por intermedio de las organizaciones internacionales competentes, ¿verdad? Y aquí hay otras recomendaciones. Que los derechos, que se ha saturado ese espacio de la órbita geoestacionaria con satélites. Ustedes pueden ver aquí, órbita geoestacionaria, está como a 36,000 kilómetros de la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta órbita es de que enfoca una parte en donde va a prestar sus servicios el satélite, ya sea la nube o servicios de internet diversos, o servicios telefónicos, o servicios militares de comunicación, en fin. Entonces se ubica un satélite aquí de empresas comerciales, ¿verdad? Para prestar servicios en una zona determinada. Por ejemplo, aquí me parece que es Europa, algo así. Aquí está España, Francia, en fin. Entonces, lo que priva es de que, digamos, la Tierra tiene este movimiento, ¿verdad? Para acá. Y el satélite va a la par también de ese movimiento. Y así están ubicados todos los satélites. Entonces, lo que se pide es que no se sature el satélite porque es peligroso. Y aquí lo tienen en colores, lo mismo, pero parten del plano del ecuador de la Tierra, ¿verdad? Y se ubican a 36,000 kilómetros los satélites. Probablemente algunos otros estarán a mayor, pero es que es esa órbita geoestacionaria la que marca esa distancia, porque desde ahí sí llegan los servicios a la Tierra. Puede ser que si se ubiquen aquí ya no llegan. Y también tampoco les conviene porque ya no venden. Y entonces ese es el espacio ultraterrestre, ¿verdad? Hay algunas recomendaciones también aquí en estas resoluciones de 1884, de 1962 y de 1967, ratificados por más de 100 países. Me imagino que ahora esos ya alcanzarán los 200 países, ¿verdad? Porque en el mundo creo que hay 202 o 206 países. Y poco a poco se han ido ratificando esos convenios, en la medida que la tecnología va dando de sí, ¿verdad? Entonces, esto contiene la obligación impuesta a los estados de comunicar información sobre sus actividades en el espacio, no llevar contaminación nociva que produzca cambios desfavorables en el ambiente de la Tierra y en la Luna y otros cuerpos celestes,
no puede establecerse en estas instalaciones, fortificaciones militares, ni maniobras militares, ¿no? O sea que eso de que hay una base militar en la Luna, creo que es mucha imaginación. Hay un acuerdo de salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1968. También está un convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Y eso para llevar un control, ¿verdad? Y de ver de qué es lo que regresa y qué bandera tiene. Otro acuerdo para regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Y este acuerdo sobre la Luna, que dio lugar a que se dictaran 3 conferencias de Naciones Unidas sobre actividades espaciales, ¿verdad? Denominadas un Space 1, un Space 2 y 3, ¿verdad? La primera era sobre los beneficios de la tecnología espacial y el de aportar asistencia a las naciones desarrolladas para adquirir conocimientos, destrezas y práctica. La segunda, en 1982, es reafirmar la cooperación de los países desarrollados y ofrecer a las naciones en desarrollo la oportunidad de participar, estableciendo centros regionales de capacitación, como hay uno en la India y otro en Marruecos para las naciones de lengua francesa, otro en Nigeria para las naciones africanas de lengua inglesa, y en Brasil y México para Latinoamérica y el Caribe. Y la Unispace 3, celebrada en Viena en el 99, pues da recomendaciones para establecer un fondo voluntario de Naciones Unidas, denominado Fondo de Cumplimiento de Space 3. También una proclamación de la semana del 4 al 10 de octubre como la Semana Mundial del Espacio. Los mecanismos para mejorar el acceso a la utilización de la Estación Internacional Espacial por parte de todos los estados, incluyendo préstamos al Banco Mundial para regular estudios legales de los residuos espaciales, apoyar centros regionales, o sea, hay muchos lugares donde prestar sus servicios, ¿verdad?, para los científicos. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. También hay otra cosa que quisiera mostrarles, que es esta un poco sobre la OMI. Esto es en el mar, ¿verdad? Es la Organización Marítima Internacional, que establece medidas para prevenir la contaminación marina de buques y mejorar la seguridad del transporte marítimo internacional. Si ustedes fueran a trabajar como asesores de algún ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el de Economía, pues ya conocen estas disposiciones muy generales a nivel internacional. Y esta OMI, que es Organización Marítima Internacional, ha logrado reducir la contaminación por derrames de petróleo en un 60% en los últimos 20 años. Fíjense que yo cuando estuve como asesora en finanzas, me correspondió, me nombraron ahí en finanzas, y me designaron para integrar una comisión con esta entidad OMI. Y decía, ¿pero qué es la OMI? ¿Qué tengo yo que ver con disposiciones que regulan la organización marítima, verdad? Pero como soy abogada, pues me nombraron como asesora ahí, y uno tiene que documentarse y leer qué es lo que hay para desarrollar su trabajo, ¿verdad? Uno es un todólogo y aunque no lo sepa específicamente, pues tiene que investigar y empaparse para poder desarrollar su trabajo. Sí. Y esta convención, pues sobre responsabilidad civil por daños causados por contaminación en las aguas por hidrocarburos, pues plantea un fondo de indemnización por daños causados. Creo que en ese tiempo acababa de suceder un desastre, creo que en el lago de Amatitlán, donde un barco fue a cargar una estación de gasolina o de petróleo, no me acuerdo, pero no sé si fue ahí, ya no me acuerdo si fue en el lago de Amatitlán o si fue en el Pacífico. Y entonces fue la Texaco, me recuerdo.
Y fue crucial porque en ese momento pues estábamos viendo estas disposiciones y qué sanción se le podía aplicar. Total que en ese tiempo constituyó en $10 millones, ¿verdad? Se quedó en eso. Pero como esas compañías tienen ultra capacidad para pagar esos daños. Pero sale que a uno lo pueden nombrar trabajando en alguna institución, un ministerio, lo pueden nombrar en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, como asesor uno no puede decir que no. No sé si esta convención la están viendo o no. Esta última, donde habla de la OMI. Licenciada, fíjese que no hay No se ve la- presentación. No, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, voy a ver si la puedo poner. Es muy chiquita, solo tiene 4 o 5. Vamos a ver, sobre el derecho del mar. Voy a ver si es esta, para compartirles. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Perdón. Entonces era de esa lo que yo les hablaba, ¿verdad? De la creación de la OMI. Sí, está esta. La Convemar, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ustedes pueden ver ahí. Ya no tengo garganta para leerles de nuevo eso. No se preocupe, licenciada. Es que después de dos clases anteriores, pues se cansa uno. Y antes eran 4. Voy a cambiarla. Esa es la que Convemar, la que acabamos de ver, ¿verdad? La historia es esta, ¿verdad? Todos estos eventos que se dieron y poco a poco todos se fueron incorporando, todos esos convenios sobre mar territorial y zona continua, plataforma continental, en fin, en los recursos y conservación en alta mar, ¿verdad? Ustedes me dicen si puedo cambiar ya la filmina. Yannick. Vale. Muy bien. Ahí está lo que regula la Convemar, ¿verdad? Regula toda la navegación, ya sea en el espacio oceánico, en el espacio aéreo, en recursos, y todas las controversias que se dan bajo este régimen de la Convemar, todo eso, pues se resuelve por los medios pacíficos de solución de conflictos, estrictamente, y también con el arbitraje internacional. No se va a litigio, sino que se trata de resolver por la vía diplomática, ¿verdad? Esto ya lo aprobaron 162 países y considero que a estas alturas ya casi todo el universo, todo el planeta lo ratificó, ¿verdad? Que son como 202 países, algo así, o tal vez un poco más. Y esto de la OMI, ¿verdad? Que ya habíamos platicado sobre eso. Pues ya les conté, ¿verdad? Que yo no sabía que era la OMI y que venía el ingeniero fulano de tal, con quien tiene que hablar, ponerse en contacto, y la ingeniera no sé qué. Y ellos eran especialistas en esto, ¿verdad? Pero yo era la abogada del grupo. Y aunque ellos fueran los especialistas, yo tenía que dar mi opinión, ¿verdad? O por lo menos un dictamen. Entonces uno tiene que empaparse de todo eso. Bueno, ya la puedo quitar, ya, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver, en este momento les quiero pasar un video
que trata sobre la diferencia entre lo que es la violación a los derechos humanos y lo que son las diferencias al derecho internacional humanitario, que eso creo que ya algún grupo de ustedes lo expuso, pero esta es una exposición muy corta para ver la diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Así es de que vamos a trasladarles el video. Por favor, me indican si lo ven, ¿verdad? Por de pronto no, Rick. Bueno. Ustedes me dicen. No, licenciada. Todavía no. Ya debería. No se ve. Vamos a ver ahorita. ¿Ahí? Bien, ahí ya. Ya lo ven, ¿verdad? Permítanme un momentito, solo lo voy a retroceder para que lo vean desde el principio. Entonces es un pequeño video de 10 minutos, solo para ver las diferencias, ¿verdad? Entre el derecho internacional participa y el derecho y los derechos humanos. Acuérdense que el derecho internacional humanitario es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que lleva hablar de derechos humanos y derecho internacional humanitario es muy frecuente en nuestros días, pero ¿en qué se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Cuáles son sus coincidencias? Vamos a verlo. ¿Qué son? Empecemos por definir cada uno. Para la ONU, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Es decir, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, mientras que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, tratan de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos para hacer la guerra. Es decir, que el derecho internacional humanitario, en adelante el DIH, es una regulación para la guerra. ¿En qué se parecen? Tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario buscan defender la dignidad de la persona humana, es decir, los dos defienden el derecho a la vida. Además, los dos tienen reconocimiento internacional mediante tratados, convenios y declaraciones internacionales y han sido base para la aplicación de la justicia internacional. Los dos tienen organismos internacionales que los promueven y los dos han sido incorporados en las legislaciones de los diferentes países que han firmado los diferentes tratados. Ahora veamos en qué se diferencian. El origen. En cuanto a los derechos humanos, sus antecedentes se remontan a la antigüedad. En el siglo VI a.C., Ciro el Grande de Persia declaró la libertad de esclavos, la libertad de cultos y la igualdad racial. Otros hechos han marcado los antecedentes de los derechos humanos, como la Carta Magna, la Petición de Derechos y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero se reconoce como el inicio formal de la primera generación de derechos humanos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, emitida el 26 de agosto de 1789 durante la Revolución Francesa por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. En cuanto a los antecedentes del derecho internacional humanitario, se reconoce al Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra que firmaron Simón Bolívar y Pablo Morillo entre el 25 y 26 de noviembre de 1820, en el marco de la Guerra de Independencia de América Latina. En este se ponían límites a la actuación de los ejércitos, se terminaba la llamada guerra a muerte, se acordó el respeto a los no combatientes y el canje de prisioneros, entre otros varios antecedentes. Pero el origen formal del derecho internacional humanitario se toma con el Convenio de Ginebra, firmado el 22 de agosto de 1864
1964 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Dice la historia que el suizo Henry Dunant, luego de la batalla de Solferino de 1859 y en la cual estuvo presente como observador, escribió el libro de Memorias de Solferino, donde narraba los terribles sufrimientos de los soldados heridos y de la población civil en el área de la batalla. Por ello propuso la creación de una organización neutral que proporcionara cuidados a los soldados heridos. Con base en este hecho, el gobierno suizo convocó a la conferencia en donde se creó la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y de donde surge el ya citado Convenio de Ginebra. El contenido. Si bien los derechos humanos tuvieron su origen a finales del siglo XVIII, en la actualidad se componen por diversos tratados y convenios firmados posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se conocen como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El principal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También hacen parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo, entre muchos otros. En cuanto al derecho internacional humanitario, hay que decir que después de la Primera Guerra Mundial se firmaron varios convenios que limitaban los efectos de la guerra en múltiples aspectos, pero en la actualidad la columna vertebral lo componen los 4 convenios de Ginebra celebrados en 1949 y los protocolos adicionales 1 y 2 de 1977. También hacen parte la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos, la Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre minas antipersonales, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, y ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados con base en la costumbre. La legislación colombiana. En cuanto a nuestro país, todos los tratados, tanto de los derechos humanos como el DIH, que el Estado colombiano ha ratificado, tienen rango constitucional en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, pero sus principios también han sido adoptados en las normas nacionales. Para los derechos humanos es la misma Constitución la que los recoge en el título segundo, capítulos 1, 2 y 3, y los mecanismos para hacerlos efectivos son las llamadas acciones constitucionales, como la tutela, las acciones populares y la acción de inconstitucionalidad principalmente. Entre tanto, el DIH se protege en el Código Penal, pues muchas de sus infracciones constituyen delitos como el genocidio, la tortura y otros. En la Ley 1862 de 2017 se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar, en el cual se reglamentan las actuaciones de las fuerzas militares en el terreno y tienen un capítulo específico sobre la conducta de las fuerzas militares. El DIH tiene por objeto proteger a las víctimas, procurando limitar los sufrimientos provocados por la guerra, poniendo límites al uso de las armas y tácticas militares. Los derechos humanos protegen a la persona humana y favorecen su completo desarrollo en todo tiempo y lugar. Los tribunales internacionales. En cuanto a los tribunales internacionales, si bien la encargada de promover los derechos humanos a nivel mundial es la ONU, la responsabilidad de juzgar los casos de violaciones de derechos humanos en Colombia recae principalmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por el CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que el Estado colombiano tenga responsabilidad en el asunto. Este sistema emite sentencias de tipo restaurativo en forma de condenas simbólicas y monetarias, mientras que el derecho internacional humanitario es promovido a nivel mundial por la Cruz Roja, pero el principal tribunal relacionado
con esto es la Corte Penal Internacional, quien dentro de los crímenes que puede estudiar se encuentran varios estipulados dentro del DIH. Sus penas son individuales y pueden llegar hasta la cadena perpetua. En el pasado se han creado tribunales especiales para juzgar responsables de crímenes de guerra en diferentes conflictos, desde los conocidos juicios de Nuremberg hasta los más recientes para los genocidios de Yugoslavia y Ruanda. También existe una diferenciación en el lenguaje. Cuando hablamos de faltas a los derechos humanos las llamamos violaciones, y para referirse a las cometidas contra el DIH se les denomina infracciones. En resumen, los derechos humanos son declaraciones que reconocen derechos a todas las personas por el solo hecho de existir, pero en la práctica dichas declaraciones deben desarrollarse para poder aplicarlas en todos los escenarios. El DIH es complementario a los derechos humanos como un desarrollo en caso de conflictos armados. Pero llegados hasta este punto, cuéntame, ¿conocías las diferencias entre derechos humanos y derecho internacional humanitario? ¿Sabes de alguna otra diferencia? Déjalo en los comentarios si quieres que profundicemos. Bien, jóvenes. Entonces, vimos una muy buena, excelente conferencia de un grupo de ustedes, me acuerdo, sobre el derecho internacional humanitario, pero pues había que hacer una comparación, un parangón entre derecho internacional, entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ¿verdad? Si se habla de infracciones, digamos, ¿qué les dijera yo? Se habla de violaciones a los derechos humanos. En cambio, y se habla de infracciones al derecho internacional humanitario. O sea, cuando se refiere a los derechos humanos se habla de violación. Cuando se refiere al internacional humanitario se refiere a infracción. Pero aún así, esas infracciones del derecho internacional humanitario llevan a la gente y a los responsables a una corte penal internacional, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos acusados de genocidio, de delitos contra la humanidad, ¿verdad? Y todo eso, pues, conlleva esos pronunciamientos de genocidio. Y pueden llevar, pues, a la Corte Penal, y en la Corte Penal Internacional, pues, no sé, creo que ya no existe, no sé si existe la pena de muerte o no, ¿verdad? Pero es muy delicado. Entonces, compañeros, mi última clase va a ser hoy, oficialmente. Ha sido un gusto compartir con ustedes, y yo voy a llegar el jueves. Para los compañeros que tienen problema con su examen, pues yo llego el jueves a la misma hora, y pues ahí los veo puede ser a las 5:30, ¿verdad? A las 5:30, mejor quedar en una hora oficial. Es el inicio de la jornada nocturna, ¿verdad? Los que me estaban reclamando ayer pueden tener esa oportunidad. Todavía tengo que preparar otro examen, no les puedo pasar el mismo, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Pero les aviso y espero que cumplan esta vez. Y si no, pues será su responsabilidad. Sí, Norma Rocío, usted quería hablar, perdón. No le había dado la palabra. No se preocupe, muchas gracias, licenciada. Solo para puntualizar, licenciada, ¿sería tan amable de darnos más o menos los temas que vendrán, así como en general? ¿En dónde? En el examen final. Ah, sí, vale. por favor. Sí, pues, cómo no. Sí, miren, vamos a tratar vamos a ver qué modalidad les pongo, ¿verdad? Pero hay que tener presentes los temas, por ejemplo, lo que son las cortes internacionales de justicia, ¿verdad? Lo que hablamos y que está en la 7ª parte del libro del doctor Carlos Larios. Me gusta mucho ese libro porque es muy, bueno, ya lo conozco muy bien, ¿verdad? Hay que estudiar
los cuestionarios que les dejé hace 15 días, porque eso sirven como una guía para estudiar. Hay que estudiar lo que es el asilo, la extradición, las clases de extradición que existen. Cuando un país, por ejemplo, Estados Unidos, le pide a Guatemala la extradición de alguna persona, entonces el Estados Unidos está ejerciendo una extradición activa porque está pidiendo, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala sería una extradición pasiva porque es el que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Hay que ver las medidas de agresión que están cerca de los medios pacíficos de resolución de conflictos. Les voy a mandar un documento por medio del tablón que es el Pacto de Bogotá, por favor. Ahí está redactado todo lo que son, digamos, con mayor detalle, porque esa es la convención, lo que son los medios pacíficos de solución de conflictos. Como eso no se los había preguntado, porque yo les pregunté en el primer examen lo que eran las convenciones sobre derecho, sobre relaciones consulares y relaciones diplomáticas. De eso se trató el primer examen. En el segundo les pregunté fundamentalmente el derecho de los tratados. Y ahora voy a preguntar pues un poco sobre la responsabilidad internacional, sobre el derecho de, digamos, los medios pacíficos de solución de conflictos, o los medios de agresión también, como son las represalias, el boicot, incluso la guerra y eso, ¿verdad? Y por ejemplo, pues hay que leer la parte que se refiere al sistema de integración económica, que es el SICA, ¿verdad? Que ese lo vimos también en clase, pero muy rápidamente. Pero también está en el libro del doctor. Ahí está lo que es la ONU, lo que es la OEA y todo eso. Perdón, es que se me reseca la garganta. Entonces tienen que estudiar ese sistema de integración económica centroamericana, que es la SICA. SICA, porque ahí ese sistema tiene la Corte Centroamericana de Justicia y está el Parlacén también, ¿verdad? Esas dos instituciones figuran en ese sistema. También el asilo, ¿verdad? Las condiciones del asilante, el refugiado, el asilo diplomático y el asilo territorial, ¿verdad? El territorial es cuando, digamos, una persona huye de país, traspasa las fronteras, por ejemplo, de Guatemala, se va a El Salvador y El Salvador lo asila. Y ese es un asilo territorial. Ahora, un asilo diplomático es porque se dio en una embajada. Alguien que se asiló en una embajada o en un avión incluso, ¿verdad? Que pasó con Evo Morales, que cuando se dio el golpe de Estado, le dieron golpe de Estado, México envió un avión y él se subió luego al avión y se fue. Ese es un asilo también diplomático. Sí, Catherine. Licenciada, perdone, ¿a qué hora será el examen extemporáneo el jueves? Pues en principio sería pues a las 5:30 para darles más tiempo a ellos de que se desplacen, ¿verdad? Está bien, licenciada. Sí, entre 5 y 5:30, hagámoslo así. De todas maneras, yo estaría, pues, o me buscan en la coordinación o me buscan en las aulas, ¿verdad? Porque como el día jueves doy la H, pero la H ya les dije que ya terminamos, solo les voy a llevar un documento. Pero luego me toca en la sección A. Entonces, puede ser que sea ahí en la A misma, ¿verdad? Como eso es rapidito. Está bien, licenciada, gracias. ¿Usted va a llegar? Sí. Bueno. Entonces, ahí nos vemos con usted y para que usted sea testigo de honor de que sí se hizo el examen, ¿verdad? Sí, licenciada. Aunque tengo las 3 personas que se examinaron están ahí, creo que 2 son de la A y una de la F.
¿verdad? Está bien, licenciada. Va, gracias, Catherine. ¿Y Sonia, Elizabeth? Sí, licenciada, entonces prácticamente el examen sería la séptima y octava parte del libro del licenciado Cabal. Harris, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Y parte de la página de a partir de la 390 que habla sobre el Zika, la 411, perdón. Sí, habla sobre el Zika. Ajá. Muy bien, Eso, gracias, ¿verdad? licenciada. Bien, jóvenes, sí, es mejor darles los temas así más precisos, ¿verdad? Y pues así un gusto. Sí, Catherine. No sé si se le olvidó quitar la manita o me quiere hablar. Se me olvidó, Lida, perdón. No te da pena. Entonces ha sido un gusto pues trabajar con ustedes, jóvenes, y espero que en su desarrollo profesional, pues, aunque tengan muchos títulos, que tengan 5 doctorados, 8 maestrías y todo, traten de no involucrarse en cuestiones de corrupción, porque entonces de nada sirve tener tantos títulos. Si al final dicen, pues, es un corrupto o era una corrupta. Porque el desprestigio dura toda la vida, ¿verdad? Un empleo dura poco, pero el desprestigio dura toda la vida. Y si ustedes quieren cambiar Guatemala, si son conscientes, pues yo sé que hay muchos que solo entran a la facultad para conseguir un título, porque ya tienen algunos planes diabólicos en su agenda, ¿verdad? No todos entran por cariño, por convicción y todo eso. Sé que muchos tienen su propia agenda, ¿verdad? Que corresponde a algunas entidades que los promueven. Y hay una película que se llama Infiltrado. Y pues se ve cómo es que entra un muchacho de las maras ahí y otro de la policía a estudiar derecho y se involucra dentro de los cuerpos de seguridad también, ¿verdad? Y es un gran rollo porque él está como un policía encubierto. Y pues entonces yo les digo, compañeros, yo sé que la carrera de Derecho ofrece muchas posibilidades, tal cual está el esquema de trabajo actualmente, y por eso todo el mundo quiere ser abogado. Pero no hay que perder la dignidad, ¿verdad? Y no hay que vender el título, no hay que vender el nombre, ¿verdad? Porque ya ven ustedes cuántos abogados están involucrados en hechos de corrupción y qué vergüenza, ¿verdad? Realmente de nada sirvió, pues para el que tiene valores, de nada le sirve acumular tantos títulos, ya sean regalados o que no se los regalen, sí, pues al final era un corrupto o es una corrupta. Entonces no valen nada completamente. Traten de ser como la cigüeña, que estando en el lodazal no se ensucia, aún estando en el lodazal. Y digamos, si ustedes trabajan como asesores, pues tienen la posibilidad de pedir su traslado o de presentar su renuncia y ya vendrá otro trabajo honrado en el cual poder servir al país. O bien si son jueces o magistrados, pues pueden excusarse, ¿verdad? No necesariamente renunciar, excusarse, que para eso son esos mecanismos, ¿verdad? Pero no prestarse, ¿verdad?, a ciertas cosas, a sabiendas que lo que están haciendo es injusto, ¿verdad? Pues sí, yo sé que se gana mucho dinero en la corrupción, pero también se paga, eso se paga. Y se paga a veces con lo que a uno más le duele, ¿verdad? Entonces, esas son mis recomendaciones para su futuro, su futura carrera profesional, ¿verdad? No se presten a nada. Miren, yo he visto compañeros que cuando están en clase me juran y me preguntan que todo, ellos van a estar al tanto de todas esas cosas, pero terminan enlodándose, ¿verdad? Y la gente se da cuenta, uno se da cuenta, ¿verdad? Y pues después terminan un poco despreciados, ¿verdad? Incluso hasta los que han sido magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y a los profesores no les hablamos por todo lo que hicieron cuando estaban en la CC, ¿verdad? Pero después se quedan sin trabajo, claro, con mucho dinero, pero sin trabajo. Y casi todos choteados, como dice la policía.
Así es de que, pues es mi recomendación, traten de cambiar el país. Ustedes cierran ahorita, se van a graduar en un par de años y traten de ser diferentes. No quieran abarcar mucho, ¿verdad? Que porque el país da facilidades, que porque hay mucho corrupto que los pueda ayudar, que porque está este que me da este trabajo y que lo que quiere es que le firme algo que a sabiendas es falso, ¿verdad? No, no se presten a eso. No comprometan su título, ni su nombre, ni su prestigio, ¿verdad? Porque esto le está costando obtenerlo. Y además otra cosa, lean, jóvenes, aunque sea revistas, pero lean, porque yo veo que mis alumnos no son personas cultas, pues son educados, pero eso es distinto, pero no son personas cultas, no saben nada de nada. No saben de otras cosas que no sea lo que están estudiando. Y pues eso es muy árido, ¿eh? El derecho notarial pues sirve para trabajar uno autónomamente en su oficina, pero si está ejerciendo esa función, pues tiene que proteger no solo los intereses de su cliente, sino los intereses de ambos, ¿verdad? De ambas partes. Si es una compraventa, si es un intestado, qué sé yo, un mutuo, tiene que proteger los intereses tanto del comprador como del vendedor, del arrendante como del arrendatario, ¿verdad? De todos, de los dos, tienen que ser justos. Ustedes son los que llevan la justicia en la mano y no pueden, digamos, con subterfugios, favorecer a su cliente en perjuicio de la otra parte, ¿verdad? Como pasó mucho en Mazatenango, que los campesinos iban y que pedían una promesa de compraventa para que les dieran dinero. Y lo que hacían era que de una vez hacían las compraventas y así dejaron a muchos campesinos sin tierra, ¿verdad? Empeorando la situación del país, ¿verdad? Pues un campesino sin tierra, ¿qué hace? Se va a Estados Unidos, ¿verdad? ¿A qué? A morirse, ¿eh? Y somos nosotros los abogados los responsables en buena parte de todo eso. Las compañeras, por favor, les ruego que no se presten a esas cosas. Muchas compañeras han resultado involucradas muchas abogadas, diría yo, en cuestiones muy malas, ¿verdad? Entonces después dice uno, bueno, tanta influencia y todo, pero al final era corrupta, y eso ya le pone una mancha así, una cruz roja, una X roja, mejor dicho, no una cruz roja, ¿verdad? Entonces, no quieran exponerse a eso, jóvenes, por favor. Yo no sé si voy a seguir trabajando, probablemente sí, ¿verdad? Pero los años me alcanzaron, ¿y qué le voy a hacer, verdad? También hay que cuidar la salud, así de que, pues les deseo lo mejor y les recomiendo esas cosas que las tengan muy claras. No hay excusa para otras cosas. Bien, jóvenes, ha sido un bonito grupo y los felicito pues por su cierre curricular. Hasta pronto, jóvenes. Muchas Gracias, gracias. licenciada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, Vigda. A ustedes, compañeros. Muchas gracias, licenciada. Bendiciones, feliz noche. Palabras y consejos. Sí. Sean abogadas y abogados de bien. No sean de las patojas de esas abogadas que solo les encanta estarse arreglando el pelo, las uñas, poniéndose vestiditos cortos, pero que adentro solo tienen maldad, ¿verdad? Maldad para perjudicar a la gente. Y es mucha abogada que está saliendo así. Y las mujeres a veces somos peores, ¿verdad? Porque tenemos más facilidad de idear cosas. Así es de que estén bien, jóvenes. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Todavía los vemos. Vamos a seguirla viendo la siguiente semana todavía para despedirnos como debe ser. Así es. Así es. Claro. Hasta pronto. Feliz noche, licenciada.